Hola, bienvenidos a la clase de sociales. Espero que tú te encuentres muy bien y lista para tomar esta clase. Lista ahí con tu libro y tu cuaderno. Ok, en esta clase pues voy a comenzar haciendo preguntas con respecto a las épocas históricas en las cuales se vieron en la clase anterior, en el cual allí lo tienes en claro y tú realizaste el mapa conceptual o esquema. Entonces voy a hacer preguntas y tú vas a ir respondiéndolas quizás ahí en tu cuaderno de acuerdo a las preguntas que haré o a sí mismo. Espero que respondas bien o recuerdes esa parte. Entonces, en este lado vamos a ver un poquito, recordando un poco del lado formativo o preclásico. Entonces, ¿cuál sería como la principal actividad económica que ellos tenían? Muy bien, es la agricultura. Asimismo, tenemos de que fueron como las principales aldeas agrícolas, las cuales fueron construidas con la intención de las tribus con proteger y establecer derechos de propiedad sobre el campo de cultivo. Esto también entra en este periodo preclásico. Asimismo, ¿por quiénes eran supervisadas las actividades económicas? Sí, por el jefe tribal y sus familiares directos. Entonces, ¿qué significa la palabra tribal? Exacto, es de la tribu o que tiene relación con este. Entonces sería también como un jefe de alguna tribu. Dentro de este se inició dos grandes áreas culturales de América. ¿Cuáles eran esas dos áreas de cultura? Sí, fue Mesoamérica y los Andes centrales. Entonces también tenemos con respecto al periodo histórico arcaico. Dentro de esto comienza con el descubrimiento de la agricultura y de igual forma como el preclásico. Este comenzó en el año 10.000 a.C. y este adoptó como la agricultura su principal actividad económica. Este va así como el preclásico, que es similar en este lado de la agricultura como sus principales factor económico. Y esto porque se descubrieron en el arcaico, descubrieron la agricultura. Exacto, porque ellos pues las manadas de herbívoros ya no estaban desapareciendo, ya no podían cazarlos, entonces por esa razón comenzaron con la agricultura. Vemos el siguiente que es el posclásico. ¿En qué siglo se dio este? Exacto, siglo XIV después de Cristo. Y este se extendió hasta la llegada de los españoles. Tenemos que esta se caracterizó por la aparición de los estados militares. Entonces, cuando llegaron los estados militares, por ellos fue que se caracterizó este periodo. Dentro de este tenemos tres civilizaciones americanas que son los aztecas, los mayas y los incas. Dentro de esta también vemos el otro que es el clásico. El clásico, ¿cuándo fue que se extendió? ¿Desde qué comienzo se comenzó a realizar este? Desde los comienzos de la era cristiana. Y este duró hasta el siglo X. Entonces, dentro de este vemos una civilización, una cultura que comenzó de su nacimiento, apogeo y declive, que fue la cultura maya. Asimismo, tenemos una característica principal del clásico, que este tenía más que todo en el conocimiento científico de las matemáticas y la astronomía. Entonces, como leímos anteriormente, los otros pues no tienen ese lado de este conocimiento de matemáticas y astronomía. Era cabal el clásico. Entonces vemos el siguiente que es el paleo indio, que este pues fue el que duró como más, fue el más extenso, y este se encargaba de cazar de grandes mamíferos herbívoros y también la recolección de frutos silvestres. Estos tenían tres opciones de cazar. La primera era que rodeaba el animal y ellos lanzaban algunas flechas para matar al animal. La otra que tenían, ellos provocaban estampidas. ¿Qué es una estampida?
Exacto, esto es con respecto a los ruidos grandes, que digamos las escopetas que ellos tenían, estos mismos fuertes ruidos hacían que los animales murieran rápidamente. La tercera era con respecto a de que ellos se colocaban algunas pieles de animales, por ejemplo el leopardo u otros más, en el cual ellos rápidamente podían atacar a ese animal y matarlo, porque se podía desconfiar de que ellos también fueran esos animales. Entonces, estos son algunos periodos históricos en los cuales en tu examen de la próxima semana va a salir un poquito de esto, más que todo de tu opinión, recordando un poquito de cada uno. Entonces, siempre recuerda estudiar toda la unidad 1, porque toda la unidad 1 va a salir en tu examen también. Ahora vamos a la página 65 de nuestro libro, viendo más con respecto a las culturas. Tenemos la cultura maya y vamos a ver cultura maya y cultura azteca. La cultura maya vemos la ubicación que éste tenía con respecto a dos lugares en los que se encontraban. La primera era en el lado de Guatemala, Belice, Honduras y parte de El Salvador. Este mismo le llamaban Mesoamérica, como lo mencionamos en uno de los periodos anteriores, que estaban los Mesoamérica y los Andes centrales. Entonces la segunda eran los postclásicos, que estas estaban en Yucatán, territorio mexicano. Vemos de que las costumbres y formas de pensar de estos eran con respecto a que los mayas postclásicos se convirtieron en guerreros y además tenían un dios para cada fenómeno de la naturaleza y diferentes dioses, por ejemplo, dios del sol, de la luna, del cultivo. Entonces estos iban teniendo diferentes dioses que para cualquier cosa ellos podían llamarles. Entonces ellos creían en bastantes de estos. Ellos tenían significados por cada uno a la vez. Tenemos la siguiente, que es la cultura azteca, que estas se centraron en la meseta del Anahuac, que esto significa cerca del agua, y la gran abundancia de agua, como el clima templado y tierras fértiles por su origen volcánico, las cuales fueron las condiciones geográficas que favorecieron esta cultura. Dentro de esto tenemos dos grupos precedores, las cuales son los toltecas, que estos fueron los que perfeccionaron la escritura y el calendario. Eran los principales en este lado. Asimismo observamos que estaban también su capital fue Tula, y Quetzalcóatl, que es su principal dios de la ciudad de Teotihuacán, que había invadido. Tenemos sus costumbres y forma de pensar, que en este lado vemos que la guerra era necesaria. Digamos, en las mayas observamos de que estos eran guerreros, pero en los aztecas era lo principal para ellos, la guerra. Era necesaria y una misión religiosa. Ellos debían hacer prisioneros para sacrificarlos a sus dioses. Ellos siempre hacían sacrificios a los dioses que ellos tenían. Esto es lo común de estas cuatro culturas, en el cual ellos siempre tenían diferentes dioses en los que ellos creían, y algunos de estos ellos hacían sacrificios hasta con sus mismas personas que tenían. Para ellos esto no era crueldad, no era malo tampoco realizarlo, sino que era un acto de piedad con el que agradecían a sus dioses el triunfo. Dice que la salud y la prosperidad, dice que todos los varones deberían prestar servicio militar obligatorio. Por lo mismo, por la guerra, ellos estaban como al frente, siempre tenían que estar todos los varones de cada familia, de cada tribu, representándolas a la vez. Y esto mismo, sus creencias y ritos estaban relacionados con su economía y militares. Siempre estaba en eso. También rendían culto a la lluvia. Ellos tenían un dios de la lluvia en el cual ellos hacían sacrificios hasta por eso. Creían en la existencia de diferentes cielos e infiernos donde iban los fallecidos. Estos eran más extensos a comparación de los mayas, porque estos iban creyendo más cosas, más dioses
haciendo más sacrificios. En cambio, los mayas no hacían tantos sacrificios, o los hacían, pero no eran tantos como estos aztecas. Vemos de que dice de que dentro de esto se abstenían de comidas, diversiones. Entonces ellos no eran tan divertidos, quizás, en el lado por lo mismo de que ellos siempre andaban como al frente de su pueblo, de su tribu. Entonces ellos mismos, hasta por la comida, que eran como pocos, no era una comida así como la que tenemos hoy. Los de ellos, de ese tiempo, era muy diferente su tipo de comida. Y todas estas cosas pues van variando por cada uno. En la siguiente clase vamos a ver un poco más con respecto a los incas y los chichas. En este lado vamos a ver la diferencia que hay también de estas 4 culturas y la vamos a comparar un poquito con la actualidad. Entonces solo esto sería por hoy. En este lado pues para ver tu evidencia en Classroom pues solo va a ser de que tomes captura. Si tienes ahí tu libro y subrayaste como algo importante, tomarle captura a eso que subrayaste y lo vas a subir ahí en Classroom. Y si no tienes el libro, entonces lo que tú escribiste es de lo importante que iba mencionando con respecto a esto, de estas 2 culturas. Entonces eso sería todo. Si tienes preguntas o dudas, puedes hacérmelas en Classroom o por WhatsApp. Adiós.